acuerdo al contenido que tenemos para esta semana, vamos a entrar un poquito más a detalle sobre el tema de la gestión por resultados en el sector público. Antes de ingresar a de entrar de lleno al tema, preguntaba si tuvieron algún inconveniente, algún problema con las tareas, pero no me escucharon. Eh, si alguien quiere hacer algún comentario o avanzamos con el contenido. No hay comentarios. Bien, entonces para esta semana tenemos eh, el foro, ¿sí? Con la modalidad que hemos venido trabajando. Se abordará en ese foro eh, temas relacionados con la unidad 2 y la unidad 3. También vamos a trabajar sobre la unidad 3. Hay una tarea para que puedan ingresarla hasta el domingo por la noche, es la fecha límite, ¿verdad? Entonces ya tienen esas indicaciones para continuar con las tareas de esta semana. No me deja subir en el GES, el archivo. Pero bien, bueno, el tema de la gestión por resultados en el sector público de Guatemala ha estado, eh, bueno, ha sido un tema que se ha discutido en los últimos años. Creo que todos hemos escuchado de este enfoque que el sector público ha adoptado y lo ha ido adaptando a la dinámica de las instituciones de la administración pública. Por lo tanto, sí hay algunos elementos que se han ido incorporando y ya se tiene, digamos, una serie de lineamientos técnicos, metodológicos para orientar a los equipos técnicos de las instituciones cómo poder implementar estos elementos básicos del enfoque de la gestión orientada a resultados. Han habido, digamos, han habido ciertas modalidades de cómo ir implementando este tema de la gestión por resultados y desde los años 80 se habla de la gestión por objetivos que al final eh, su cometido es alcanzar ciertos resultados, pero se le daba mayor énfasis en los procedimientos, en la gestión interna de la institución, cosa que fue cambiando con la modalidad de la gerencia pública en los años 90, como ya ustedes revisaron en parte de los documentos base o los documentos de referencia que hemos utilizado para tanto el curso 5 como el curso 6 y el tema de la gestión por resultados que se ha ido incorporando a partir del año 2000 en las gestiones del sector público en América Latina. Actualmente, ya creo que habíamos comentado, hay unas nuevas tendencias sobre la gestión por impacto que ya se ha agotado, digamos, el tema de alcanzar los resultados en sí, la meta en sí, y va un poco más allá de la meta, puramente de alcanzar un dato cuantitativo, sino más cuál es el cambio cualitativo que se ha logrado en la población que demanda servicios del sector público. Todas estas modalidades han venido cambiando, han venido ajustando. Eh, los organismos internacionales han planteado ciertas, eh, ciertos enfoques en algunos ajustes que se ha llevado a cabo en la administración pública de los países y conforme la relación que estos organismos internacionales han tenido con los países por parte de los equipos técnicos, de los equipos especializados o también en esos convenios que los países realizan a nivel de temas financieros o temas de ajuste estructural, como se le llamó en los años 90, inicio de los años 2000,
para apoyar con préstamos a los países de América Latina. Entonces tenemos esos enfoques todos relacionados con el tema de la gestión por resultados que nos dan algunos elementos fundamentales de los cambios dentro del sector público, la gestión del sector público y principalmente los dos temas que nos ocupan, que nos preocupan y que, digamos, es la base de este curso, que es el tema de la planificación y el complemento, que obviamente va muy vinculado a la asignación de recursos, que es el presupuesto. Ya, ya está la presentación 3 en el GES. Pueden bajarla, por favor, si tienen acceso y le pueden seguir para ir avanzando en el contenido de la presentación. Tenemos entonces algunos elementos importantes que podemos distinguir tanto de este enfoque de la gestión orientada a resultados que surge de toda una corriente que viene del sector privado, como los elementos fundamentales para las empresas, para el desarrollo empresarial, que se fueron adaptando, se fueron adoptando, se fueron adaptando, se fueron ajustando y algunos de los elementos sí fue posible, digamos, agregarlos en la administración pública y otros no necesariamente, porque son eh, muy propios de lo que puede ser la gestión de una organización privada, del sector privado, del sector empresarial. Por lo tanto, se, se va manejando, digamos, los países han tenido algunas dificultades para ir implementando este enfoque y algunos otros han tenido, pues, claro, algún apoyo mucho más fuerte, más específico para poder implementar este, este enfoque. Hay algunos elementos principalmente que se pueden ir señalando como eh, cuál es el objetivo de una gestión orientada a resultados o una nueva gerencia pública como se hablaba en los años 90, inicios del 2000, pues obviamente la gestión pública, la, perdón, la gestión, la gerencia pública, como se le denominaba, de una corriente del sector privado, no se podía adaptar en su totalidad al sector público. El objetivo, como ya creo que lo mencionamos en alguna de las sesiones, el objetivo del sector privado es obtener utilidades de una inversión. Y en el caso del sector público, no, el objetivo principal es atender la demanda, atender las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, sí hay diferencias importantes que tanto de ese enfoque que inicialmente se pretendía adoptar y adaptar en la administración pública, pues no se ha podido, digamos, ir implementando en su totalidad. Así que eso es importante de tenerlo en cuenta. Eh, Cuando hablamos de la gestión por resultados, hay toda una temática técnica, digamos, que se ha ido implementando en las instituciones públicas, en el sector público de Guatemala, en donde tiene diferentes fases, diferentes etapas y que la mayoría de las instituciones han ido de alguna manera eh, adaptándola, pero no se ha podido implementar en su totalidad. Las condiciones para implementar la gestión por resultados en el sector público de Guatemala no son digamos, las mejores condiciones como para implementar un enfoque como el de la gestión por resultados, que requiere de condiciones fundamentales del desarrollo y fortalecimiento institucional, y eso
requiere, por supuesto, de una inversión fuerte, tanto en recursos, en el recurso humano, en todos los insumos que se requiere para cambiar una dinámica de gestión institucional. eh, También la actitud de los empleados públicos, de los funcionarios públicos y de todos los sectores relacionados, porque sí es un esfuerzo bastante grande el que un país, un gobierno debería de realizar para poder implementar de mejor manera el- este enfoque de la gestión orientada a resultados. Me gustaría saber si alguien tiene ya abierta la presentación. Sí, licenciada, yo ya lo tengo abierto. Sí, ya la pudieron revisar ya. Ok, Sí, licenciada. muy bien, gracias. Entonces, bien, em, pueden ver, hay un esquema que habla sobre el ciclo de la gestión por resultados. En este esquema, ustedes pueden observar que el punto de partida, digamos, de una situación socioeconómica determinada, o sea, de una temática en general, un tema de desarrollo de país, en el caso de Guatemala puede ser cualquier tema como la pobreza, por ejemplo, el tema ambiental, el tema de recursos naturales vinculado a todo el tema ambiental. eh, bueno, cualquier tema socioeconómico, cualquier situación socioeconómica que se pueda determinar como una prioridad para atender, eh, para que las instituciones de la administración pública puedan atender, es nuestro punto de partida para hacer todo este análisis que conlleva el trabajo técnico para definir los resultados de desarrollo, las prioridades del país. Y este esquema nos está dando, digamos, como una secuencia de cuáles son esos pasos que se requieren, qué etapas, qué fases se requieren para implementar toda esta metodología que nos lleva a definir cuáles son los resultados y las prioridades del país. El análisis de situación, como ya eh, lo hemos revisado también en otras ocasiones, lo hemos comentado, es el tema del diagnóstico, ¿sí? Para identificar cómo se encuentra ese tema determinado, esa situación en la población y eh, a partir de ahí poder identificar cuáles son los elementos fundamentales que se deben tomar en cuenta para definir los resultados de desarrollo. Esto nos indica también que se requiere de todo un proceso y justo lo pueden ustedes observar que habla del proceso de planificación como primera instancia. El proceso de planificación para definir estos resultados y establecer las metas para el periodo en el cual se están planificando o se están estableciendo los resultados. Cuando hablamos de resultados de desarrollo, estamos hablando de una temporalidad de mediano o largo plazo. Para hablar de resultados de desarrollo no se puede identificar un periodo corto, un plazo corto, porque esto va mucho más allá de 3 años, 5 años, sino cuando hablamos de resultados de desarrollo estamos hablando de un cambio sustancial en las condiciones de vida de la población que no se pueden dar evidentemente no se pueden lograr en un par de años, en 5 años, sino se requiere de todo un proceso eh, de mediano o largo plazo para lograr ese, ese cambio importante en las condiciones de vida de la población. Bien, entonces vamos a revisar
Digamos, acá hay varios elementos que ustedes pueden ir identificando sobre la gestión por resultados. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, en el caso de Guatemala, cómo se ha implementado este enfoque, cuáles son sus objetivos, em, qué se pretende, digamos, con toda esta metodología que se ha venido utilizando y cómo las instituciones han avanzado, perdón, en la implementación de este enfoque. ¿Alguien de ustedes ha revisado, perdón, la guía de gestión por resultados, que es la guía metodológica para la planificación y presupuesto por resultados del sector público? Ahí tenemos la portada de ese documento metodológico. ¿Alguien lo conoce, lo ha revisado, lo ha leído? ¿No? Licenciada, No lo han revisado. Ok. ¿Alguien más? No, Byron. Ok. Bueno. Em, entonces, sí los invitaría, por favor, a que revisen el documento. Está como referencia importante del contenido del curso. En esta última semana les va a dar mucha información. mm, Tengamos esa información porque nos va a servir para el examen. Así que por favor revisen este documento. Es como el documento básico, digamos, para todo el tema de la gestión por resultados en el sector público de Guatemala. Em, Hay referencia también de otros autores. Ahí está la definición en la diapositiva 6 donde la posición, digamos, de cada uno de los organismos puede dando elementos, algunos elementos más o menos, pero son complementarios. Son complementarios y son la base de todo este proceso metodológico que se ha estado implementando en Guatemala. Bien, ya para ir finalizando, también es importante que tengamos en cuenta que este enfoque, el enfoque de la gestión por resultados, nos ayuda a orientar de mejor manera los procesos de planificación, tanto estratégica, como ya dijimos, los resultados son de mediano y largo plazo. Esto va muy vinculado a la planificación estratégica, pero así también nos da elementos de cambio importantes para la planificación operativa, es decir, para la programación de las acciones sustantivas de la producción de bienes y servicios que cada una de las instituciones generan para poder atender las demandas de la población. Entonces, es importante tener en cuenta, en resumen, la gestión orientada a resultados o por resultados o la gestión orientada a resultados de desarrollo es un enfoque de la gestión pública que nos da elementos fundamentales para poder realizar los procesos de planificación para el desarrollo de los países y que nos ayuda a identificar verdaderamente cuáles son esos temas urgentes, importantes, relevantes que se deben priorizar en una gestión pública de mediano o largo plazo. Esto no puede ser cambiante a cada 4 años, a cada 8 años, sino darle continuidad porque las metas establecidas en un resultado de desarrollo no pueden ser inmediatas, sino de mediano o largo plazo. Por lo tanto, un indicador a nivel de desarrollo que nos indique, digamos, una situación de desarrollo para el país puede ser la pobreza extrema. ¿Cómo se puede medir?
si no hay un proceso de medición clara, como son los censos o alguna encuesta de condiciones de vida. eh, Esto no puede ser de forma inmediata, sino las intervenciones gubernamentales, las intervenciones del sector público deben ser coherentes, consistentes y constantes para poder lograr un cambio sustantivo en las condiciones de vida de la población. Si no hay una planificación estratégica de mediano o largo plazo, independientemente de los resultados que se puedan identificar con la metodología de la gestión orientada a resultados, es poco lo que se puede lograr, es poco lo que vamos a identificar como un efecto, como un impacto en las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, se requiere que todo este enfoque, esta metodología que se ha venido utilizando, sea eh, fortalecida, sea más socializada, que haya mayor información al respecto, que todos los empleados públicos, los funcionarios públicos, los tomadores de decisión y todas las personas que prestan servicios al sector público puedan conocer e identificar qué significa el enfoque de la gestión por resultados, qué significa la planificación orientada a resultados y cómo cada uno de estos actores tiene una participación, deben de tener una participación activa en ese proceso de planificación para el desarrollo. Una planificación para el desarrollo, ya dijimos que es de mediano o largo plazo, por lo tanto, el tema de la formulación de esos resultados, tanto como la implementación y la operativización, es fundamental para luego hacer toda la programación de recursos, la asignación de recursos, el proceso de formulación de presupuesto y el tema de seguimiento de evaluación son los elementos básicos del ciclo de la gestión con base en el enfoque de la gestión orientada a resultados. En la última diapositiva de contenido, ustedes pueden ver un esquema eh, completo en donde presenta la cadena de resultados. ¿Y qué es la cadena de resultados? Es un modelo lógico de gestión en donde se puede plantear desde los resultados de largo plazo, de mediano plazo y los resultados inmediatos con base en la producción que las instituciones están realizando con la entrega de los bienes y servicios que producen y entregan a la población. Y para ello, por supuesto, se requiere de toda una serie de actividades, de acciones y de insumos para poder entregar esos bienes y servicios. Esto no es más que, la cadena de resultados no es más que un orden lógico de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo de el momento en el proceso de planificación. Cuando estamos en el proceso de identificación de resultados, de planteamiento de resultados, de metas y de indicadores, hablamos de derecha a izquierda. Es decir, se plantean los resultados en primera instancia, los de largo plazo, mediano plazo y los inmediatos, para poder identificar luego cuál es la producción institucional que debe llevarse a cabo para lograr esos efectos y esos impactos en la población. Y cuando se está hablando de la implementación de la planificación, se empieza, por supuesto, de la parte baja, como se le dice, de la cadena de resultados, es decir, de izquierda a derecha, porque empezamos identificando cuáles son esos insumos necesarios, las acciones y actividades que se requieren para poder producir los productos, ya sean bienes o servicios que la institución debe entregar a la población de acuerdo a la demanda, de acuerdo a las necesidades y así lograr un cambio sustantivo en las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, hay dos momentos, hay dos espacios, uno el que corresponde a lo interno de la institución y la otra parte corresponde a lo externo de la institución. Es decir, corresponde ya a medir, identificar
cuáles han sido esos cambios, esos logros en la población, esos impactos en